Buenas tardes, mi nombre es Jairon Davián Turimena. Esta es mi credencial. Ahí se puede observar mi nombre, Máximo Silvano. Tarea 1, leyes básicas de circuitos. Física electrónica, grupo 151, noviembre de 2023. Conceptos básicos. Bueno, esta diapositiva consiste de 4 fases. Ley de OM con su fórmula, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, relación de la resistencia eléctrica con temperatura. Ley de Ohm con su fórmula. Ley de Ohm establece que la intensidad de corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial, voltaje inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Aquí podemos ver en esa imagen la fórmula, ¿sí? Como está voltaje en rojo y lo otro. Voy a tomar el ATA 2021, ley de Ohm mecatrónica. La fórmula de la ley de Ohm es voltaje igual a I por R, donde voltaje es la diferencia de potencial, voltaje medida en voltios, voltaje es la intensidad de corriente medida en amperios, a R es la resistencia medida en ohms. Ley de voltaje de Kirchhoff, también conocida como ley de tensión de Kirchhoff o la ley de diferencia de potencial de Kirchhoff, establece que la suma algebraica de diferencias del potencial voltaje alrededor de cualquier lazo cerrado es un circuito eléctrico es igual a cero. En otras palabras, la suma de las caídas de voltaje en un lapso es igual a la suma de las elevaciones de voltaje en el mismo lapso. Esta ley se basa en la conservación de energía y se utiliza para analizar circuitos eléctricos. La ley de voltaje de Kirchhoff se puede expresar eh, eh, matemáticamente como se expresa ahí, igual a cero, donde el voltaje es la suma algebraica de las diferencias de potencia en un lazo cerrado. Ley corriente de Kirchhoff establece que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo en un circuito eléctrico es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo. En otras palabras, la cantidad total de corriente que entra en el nodo es igual a la cantidad total de corriente que sale del mismo nodo. Esta ley se basa en la conservación de la carga y se utiliza para analizar circuitos eléctricos. Se puede ver la imagen, el nodo, relación de resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia eléctrica de un conductor está relacionada con la temperatura y esta relación puede ser descrita por el coeficiente de temperatura de la resistencia en general. La resistencia de un conductor metálico aumenta a medida que aumenta la temperatura debido a que las vibraciones de los átomos en la estructura reticular del metal aumenta, lo que dificulta el movimiento de los electrones. Sin embargo, en algunos materiales, como el carbono, la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. La dependencia de la resistencia con la temperatura puede ser modelada mediante una ecuación lineal que involucra el coeficiente de temperatura del material. Ahí en la imagen se puede observar la fórmula, la resistencia en caliente, que equivale a R1, resistencia de 20 grados, R0, coeficiente de temperatura de 20 grados centígrados y la elevación de temperatura en grados centígrados. Muchas gracias, eso es todo.